Y pues gracias por estar aquí todos ustedes. Sé que no es a lo mejor como lo más idóneo, viernes, 1 de la tarde, quisieran estar ahí en su casita o haciendo algo, ¿no? Pero bueno, vamos Viernes a... 13, maestra. ¿Mandé? Y viernes 13. Ay, santa madre de Dios, eso no es bueno. Pero bueno, vamos a hacer que se nos olvide ese numerito en la clase del día de hoy porque les voy a poner algunas cosillas y vamos a realizar 2 actividades. ¿Ok? Entonces, déjenme les comparto la pantalla y mientras me van platicando cómo les fue con la tarea de moldeo manual. Era muchísima información, doctora. Pero bien, yo sí encontré de todo. Ah, ok, perfecto. ¿Qué diferencia hay entre un defecto superficial y un defecto de un laminado? En el que sea, el que se repita entre ambas partes. A ver, uno de ellos puede ser las burbujas. A ver, cuéntenme de los defectos en la superficie de un material compuesto y las burbujas dentro en este laminado del material compuesto. ¿No? De la parte de superficies, superficial, defectos superficiales de ampollas, era las burbujas de aire que están entre la primera capa del gel y la primera capa del laminado, y decía que ese defecto indicaba pues que había una delaminación entre ambas capas. Sí, generalmente las ampollas o estas burbujas que les digo se pueden, cuando es un defecto superficial, se observan a primera vista. Yo tengo unas probetas, pero necesito buscarlas. Se las muestro la próxima clase, donde se observan cuando ustedes le colocan la tapa al laminado. Hay, bueno, y esta tapa no tiene como orificios de purga de aire. Entonces, está tapado entre la tapa y la superficie y se forma esta como especie de ampollas. Y cuando las ampollas existen dentro del material, pues se debe a que el proceso de eliminación de burbujas no fue el idóneo o el adecuado. ¿Vale? Y bueno, ¿cuál otro vieron en la gran lista de información que les pedí? O leyeron, más bien es lo correcto. Doctor, yo tenía una duda porque en los que nos dejó de investigar de los defectos laminados, yo encontré otros dos que no venían ahí en la lista, que era la lixiviación y las manchas. Eh, ¿Esos no son relevantes o porque no estaban como ahí contemplados? Bueno, porque la lixiviación es un fenómeno químico que se da en un proceso, ¿no? Entonces, no se me hizo que le fueran a entender. Pero, pues, si nos quieres platicar, César, ¿qué significa la lixiviación? Bueno, es que se refería como... El caso anterior era la inestabilidad dimensional y Ujú. decía que la principal diferencia radicaba en que la resina ha como desaparecido del laminado por zonas.
y debido a la acción de estar a la intemperie o por agentes químicos, nada más eso. Eso es la lixiviación. Sí, y ya decía que se solucionaba utilizando el tipo de resina adecuado para cada caso y asegurándose de que quedara bien curada. Y la otra era cambios de color. No, las manchas, pero pues eso nada más decía que, bueno, visibles a simple vista y se originaban porque algún ingrediente de la resina no estaba debidamente disperso. Exactamente. La lixiviación, muchachos, es un proceso químico que se utiliza para separar dos cosas. Una de las formas más comunes en las que se utiliza es en la minería y por bujeo separan un componente de otro. Eso es como la lixiviación o así se conoce. Entonces, en el sentido estricto del material compuesto, lo que sucede es que hay una migración de zonas, un movimiento de la resina dentro de todo nuestro laminado. Y las manchas también se pueden dar por los pesos moleculares de la resina utilizada y que la concentración de catalizador en zonas que no está bien distribuida. Entonces, cuando nosotros no distribuimos bien el catalizador, es decir, agregamos nuestra mezcla de resina, el catalizador, y por no generar burbujas, no hacemos una mezcla homogénea. El hecho de que no agitemos rápidamente no significa que no podamos hacer una mezcla homogénea, sin embargo, sucede que muchas personas se desesperan y solo como que medio baten o medio revuelven y eso hace que haya zonas de alta concentración de catalizador con respecto a otras. Entonces, cuando esta resina empieza a curar, hay un cambio en el peso molecular de las resinas que se van endureciendo. Hagan de cuenta que el peso molecular va aumentando paulatinamente hasta que se endurece completamente esta resina. Pero cuando tienes zonas con alta concentración de iniciador, pues tienes cadenas poliméricas en crecimiento, tienes un mayor número de estas, entonces se forman polímeros más pequeños y la dispersión de luz de los componentes o de estos polímeros es diferente. No emite o no dispersa de la misma manera una pelotita pequeña la luz con respecto a una más grande, que es lo que sucede habitualmente en la polimerización de este estilo. Sucede la polimerización de la resina de forma paulatina, sin embargo, hay zonas donde una velocidad tiene una velocidad más rápida que la otra por la concentración tan alta de catalizador. Espérenme, sí va. Espérenme. Bueno, y no sé si tuvieran alguna otra duda con respecto a esta información. Bueno, entonces quisiera que me dijeran cuáles son los pasos para llevar a cabo la polimerización por moldeo manual. ¿Cuál es el primer paso? La preparación del molde. La preparación del molde, así es. El segundo paso. El la aplicación del gel, después la preparación de la resina, luego la realización del estratificado, sigue el endurecimiento, desmoldeo, desbarbado de la pieza y por último control de calidad. Así es, así es como se lleva a cabo el moldeo manual. Entonces, si ustedes quieren hacer una pieza de material compuesto con resina epóxica, poliéster,
y algún tipo de fibra, pues este sería el proceso que tendrías que hacer. Es primero necesario conocer o identificar o localizar o fabricar o elaborar el molde. Y ya después de ahí, pues son pasos consecutivos. En la materia, nosotros utilizamos resina de caucho, de silicona, para la elaboración de los moldes. Utilizamos una preforma del tamaño que necesitamos nuestro molde y pues no sé si conocen el caucho de silicona. El caucho de silicona es con el que hacen las máscaras de Halloween, más o menos ese material. Y es un replicador muy, muy bueno, excelente. Cada marca que ustedes dejen en su molde o en su preforma, la van a obtener en su molde. Entonces, primero hay que hacer la preparación de este molde. Hay muchas técnicas para la obtención del molde. Puede ser a base de yeso, de arena, de caucho de silicona, de plastilina, de vidrio, de metal. Ya en los casos como más específicos o que necesiten como mucho cuidado en el molde, se recomienda que sea un molde de metal. También puede ser un molde hecho de material compuesto y ya nada más lo recubrimos con gel coat para que pegue este molde. Independientemente de cuál sea, siempre es importante aplicar gel coat o desmoldante. Y bueno, pues ya vieron que es una técnica muy sencilla, muy fácil de desarrollar. Se tiene muy poco control de calidad y se utiliza para aplicaciones que no requieren de alto requerimiento mecánico. Y este proceso pues se puede automatizar de una forma más, para hacer el proceso un poco más sencillo. Sobre todo porque el moldeo manual tiene ciertas desventajas. Una de ellas es que es un proceso por lote, es decir, sale una pieza a la vez, no es un proceso continuo ni automatizado. Se requiere de mucho material y mucho tiempo de espera y a veces se requiere de muchas personas para trabajar y muchas veces en las empresas lo que buscan es precisamente minimizar el consumo de capital humano. Entonces, se ha logrado automatizar un poco el proceso y surge una técnica que se llama proyección simultánea o spray-up. La proyección simultánea no es otra cosa más que el uso de una pistola que nos ayuda a impregnar de manera simultánea, como su nombre lo dice, la fibra y la resina. Esta pistola consta de dos aditivos o de dos aditamentos. Una es como la línea de aire comprimido que nos ayuda a dispersar e impregnar perfectamente bien la resina. Y la otra, que es esta verde de aquí, la otra es una cuchilla que a partir de un robin, que son estos de aquí, o un hilo continuo de fibra de vidrio, pasa a través de esta cuchilla y tritura la fibra de carbono a longitudes muy pequeñitas que con el impacto del aire generado aquí, de este aire comprimido, lo que hace es impulsar en la misma dirección que la resina dispersada. Entonces, al momento en el que las fibras salen de la pistola y la resina, lo que hace la resina es recubrir estas pequeñas fibras o estos pequeños cortes de fibras y el impacto de aire hace que se deposite sobre la superficie. Esta técnica es una técnica automatizada, sin embargo tiene una desventaja que genera mucho aire dentro de la cobertura de las capas, entonces es necesario
que cuando una persona rocía esta mezcla de resina con fibra, haya otra persona que genere la compactación de esta fibra con resina, porque pues queda como esponjadito. Entonces hay que compactar, utilizar nuestros rodillos de antiburbujas para lograr que el material esté lo más compactado posible. Entonces les decía que es una de las variantes más importantes del moldeo manual y es la de automatizar el proceso por medio de la implementación de dispositivos para la impregnación de resina y fibra de manera simultánea. Entre las diferencias más importantes es la viscosidad de la resina. Es importante que la resina cuando pasa por aquí, pues tenemos no sé si ya no, pues si lo utilizamos el semestre pasado. Bueno, no alcanzamos a terminar. Debimos haber utilizado una pistola para pintar nuestras piezas del Grumman. Entonces, esas pistolas pues tienen un reservorio donde se introduce la resina. Hay dos formas distintas de llevar a cabo este proceso de mezcla de resina. Hay unas que tienen este recipiente donde se introduce, donde tú antes previamente hiciste tu mezcla de resina con catalizador y luego después lo agregas aquí. Y hay otras pistolas donde tú tienes dos recipientes, donde tienes el catalizador y la resina, y cuando tú disparas la pistola, se hace una premezcla en una pequeña camarita, se hace una premezcla del catalizador con la resina y luego se dispara. La intención de hacer esto es minimizar el uso de resina, porque es en el momento en el que tú mezcles, no sé, 10 partes de resina con una de catalizador, las tienes que usar todas. Y la ventaja de tener estas dos camaritas es que si te sobra resina, pues esta resina no está mezclada con catalizador y la puedes, digamos que, reutilizar o guardar para su uso posterior. Entonces, a diferencia, lo único que cambia del proceso de moldeo manual son estas dos que están en color rojo. Porque dice que me lo voy grandote. Pues necesitamos como la implementación de la pistola y es establecer el reglaje de la máquina, o sea, de qué tamaño va a lanzar las fibras y pues realizar la proyección simultánea. Para llevar a cabo todos los demás pasos, todos los demás son exactamente los mismos para que el moldeo manual. Nada más pues como agregamos un dispositivo para automatizar el proceso, pues hay que considerar ¿cómo se llama? ¡Hey! Sí va. Es importante considerar pues lo que implica tener esa. Entonces, pues tenemos un cabezal que es de este estilo, pero lo que nos quiere decir esta imagen, pues es de cómo está constituida. Pues tenemos un muelle, un inyector, un mezclador turbulento, que es el que nos ayuda como a mezclar la resina con la fibra. Y es importante que siempre se considere para proyección simultánea la generación de aire entre 50 y 800 litros por minuto en la presión en el caudal de la presión. Y las líneas con las que nosotros vamos a traer la pistola, se recomienda que no sean demasiado largas para no tener caídas de presión, ni que haya variabilidad en los diámetros, porque si no, pues eso hace que se pierda la presión. Y bueno, también acuérdense que en esta pistola pues tenemos un bobinado de fibra de vidrio, y es importante que este bobinado esté siempre protegido de la resina.
Acuérdense que como esta resina está dispersada en pequeñas partículas, todo el ambiente se llena de resina, entonces es importante que el rubbing esté perfecto y no expuesto a este ambiente de resina espreada. Y es importante que el carrete pues se termine, ¿no? Es importante que cuando se termine un carrete y unamos el hilo de otro carrete, pues haya una especie de nudo de esta naturaleza para que al momento en el que se forme este nudo, no se atore en la cuchilla y cuando salga se pueda deshacer antes de llegar al molde. Porque si no, lo que sucede es que se empiezan a generar de por sí, que es un proceso que requiere de mucho control para homogenizar el espesor. Ahora imagínense si les va un nudo, pues les queda un hueco y ese hueco genera contracciones de esfuerzos, de laminaciones, burbujas, entre otras cosas. Existe una técnica que utilizan este aparatito y lo que hacen es como agregar aire a alta presión para que se mezclen las dos cuerdas y ya quede una sola. Pero bueno, para que les quede un poquito más claro de cómo es la proyección simultánea, tengo aquí 3 videos y luego después de estos 3 videos vamos a realizar una actividad, ¿ok? Entonces, me dicen si sí lo ven. ¿Lo escuchan? Sí, pero se escucha muy quedito. Ah, ok. Ahí va. Where resin and chalk reinforce. The spray-up technique is a partly mechanized version of the hand layout process. Spray-up is an open mold fabrication process where resin and chalk reinforcements are sprayed onto a reusable mold using a chopper gun. Okay, so the next equipment we're going to move on to is the resin depositor, and this has a chopper head on it. So once again, it's a high pressure style delivery gun, and it's the difference between that and the gel coater is it is slightly lower ratio for pump pressure. We don't need higher pressure with this because unlike a airless system, this is an internal mix gun. So this means that the resin and initiator is mixed inside the head. So this requires a solvent flush system. See over here, this is the acetone, sorry, it's the solvent, and that flushes the head. So this requires a solvent tank. This particular tank here is air over catalyst. So unlike a slave pump where it relies on hydraulic pressure, this works independently from the resin pump. So what we're doing is we're converting air pressure, we're pressurizing the tank. So this works independently of the pump. It's what's known as an air over catalyst system. Lower pressure, internal mix of the head, and up here we have a cutter. This is the chopper part of the gun. What this is an air motor that will drive a spindle which contains a blade holder, and we have some consumables in this head here. We have blades around the holder, we have rubber for a cock. Also we have some adjustments on it. We can adjust the tension of the rubber. We can have the any amount of blades that we require for strand length. We can make adjustments for motor speed
speed of the motor. We can, with this adjustment here, we can adjust the introduce air and fan out the glass, and we get the right adjustment to go into the pan of resin. What feeds into this cutter head is what's known as continuous roving. Okay. Unlike chalk strand mat, where we can weigh it per square metre, it's pretty well impossible to do with this system. So what we do, we measure it by what's known as TEX, and the TEX of this particular roving is 2400. That means it's 2400 grams per 1,000 metres. So when we take this out for a kilometre, bundle up and weigh it, it'll weigh 2.4 kilos. Now, being an internal mix, we need, as I said, we need a solvent flush. This bit here, this is an atomizer. So unlike the airless systems we're using in a gel coater, they're not relying on air to atomize, to create a spray pattern. By reducing the amount of air, we can reduce emissions. So it's part of the training for gun operators to learn how to control emissions. The spray-up process is a method in which resin is sprayed onto the mould at the same time as the chopped rovings. The spray gun is moved in a predetermined pattern to create uniform thickness of laminate. Considerable skill is required to control this. The air pressure in the lines to the spray head and chopper are preset within certain limits to regulate the ratio of glass to resin that has to be simultaneously deposited. Additional layers of chopped rovings, woven roving or mat and resin may be added to build up the right component thickness. The sprayed fibre and resin material is compacted using a roller to consolidate the mixture and to create an even and smooth laminate surface. This also ensures that the laminate properly adheres with the gel coat surface and removes any air in the resin matrix. The whole laminate is allowed to cure at room temperature, after which the part is then demolded and work. Este no tiene sonido, pero miren, aquí está el Robin, completamente separado del sistema. Esta es la pistola. Y este video trata más, bueno, está separado en dos pasos. El primero es la aplicación del gel coat. Ellos aplican una gran cantidad de capas para lograr que la pieza pues esté bien recubierta, porque el problema radica en que si no tenemos esta protección adecuada del material de nuestro molde, la pieza se pega y la verdad es que el desprendimiento es un proceso que genera demasiado esfuerzo, y puede pasar o se sufre o se tiene el riesgo de que el material final pueda sufrir daño o fractura o el molde se deforme. Entonces es la razón por la que es súper importante garantizar esta capa de gel coat para que la pieza se pueda desmoldar a la perfección. Y luego también es importante que sepan que también le da el acabado así bonito. ¿Se acuerdan que platicábamos que los moldes que se obtienen en esta técnica y en la de moldeo manual particularmente, tienes una superficie de gran acabado superficial, que es precisamente la superficie que está la persona
aquí en el video, pues recubriendo perfectamente con gel coat. Entonces, lo que se busca es que se logre que toda la superficie sea lo más homogénea posible. Entonces, por eso en este trabajo particularmente lleva a cabo la impregnación de varias capas de gel coat. Si fijan en la parte trasera de la pared, pues aquí donde está el molde, en la parte trasera se ve la impregnación de la fibra y se ve que es color gris, y es porque pues la fibra es blanca por la fibra de vidrio, pero pues este primer, acuérdense, no sé si lo vimos el semestre pasado, el primer es color verde o gris. Entonces, muchas veces en apoyo al gel coat se aplica una capa de cera desmoldante, ¿ok? Antes de aplicar el gel coat, pero depende mucho de la textura. Y aquí se adiciona primero resina. ¿Se fijaron que primero hubo como si le fuera a poner otra capa de gel coat? En realidad es resina. Y aquí es donde se ve la impregnación de la fibra con resina. Y se fijan, pues es como una formación acolchada de fibra. Esta fibra se corta de un robin que está en la parte trasera. Y este robin exclusivamente, y quiero que lo sepan, miren, ahí se ve el tamañito de las fibras, que son como de 2 o 3 centímetros. Quiero que lo sepan que este sistema de proyección simultánea es exclusivo y se utiliza exclusivamente para fibra de vidrio. ¿Ok? No, no tendría ningún sentido hacer este mismo experimento con fibra de carbono. La verdad, no tendría ningún sentido. Ahí se ve como el robin, que es la parte de arriba de la pistola, se va triturando en esta cámara y por el aire que se emite junto con la resina se va dispersando y se va impregnando. Aquí el siguiente paso, pues ¿cuál es? Es compactar todas estas fibras. Y el acabado final de este tipo de impregnación es como si fueran láminas de mat. ¿Se acuerdan que el mat es una tela con fibras o con fibras cortas orientadas al azar? Pues se dan de cuenta, es el mismo efecto, nada más que es más automatizado el proceso. Esa es la parte final. Y se utiliza para ese tipo de camionetitas. Y bueno, el último ya para irnos a la actividad. Es este. En este sí les explican con claridad qué tienen que hacer.
Ay, disculpen a mí. Vamos a empezar abriendo la válvula de parada de emergencia. Ok. Dándole aire. Sí, controlamos que no salga agua. El aire está seco. Significa que está bien. Lo primero de todo vamos a empezar a cargarle el tanque de disolvente. Vamos a darle presión hasta unos 3 kilos. Una vez que se cargó, abrimos la llave, ¿sí? Para alimentar a toda la manguera. Controlamos que salga el solvente. ¿Sí? Vemos que sale el líquido, le damos un poco más de presión. Vamos de nuevo al regulador y le damos un poco más de presión. Vamos a empezar a cargar la bomba con la resina. ¿Sí? Conectamos el pescador. Sí, es importante que cuando empiecen a trabajar, que agiten el tambor o el recipiente de resina. Empezamos a cargar. Acá ya tenemos ajustado a la presión máxima 7 kilos, 100 psi, el aire que va a ir al gatillo. Y ya tenemos abierto la llave donde va el solvente. Entonces empezamos a cargarlo a no más de 20 psi. 1,5 kg. Y vamos a controlar que empieza a salir resina con la manguera de recirculación para que quite el aire. Ahí vemos que está saliendo. Entonces ahora sí cerramos el grifo de recirculación. Ya va a ir todo directamente a la línea. ¿Sí? Vamos a esperar que se detenga un poco. ¿Sí? La clava está puesta. Cerramos el grifo para que esté en posición de trabajo y cerramos más la bomba. Acá vamos a elegir la presión que queremos trabajar. Ya sola, al estar en la posición de trabajo, sola empezó a cargar la presión de la bomba de catalizador. Que esto va a variar según el porcentaje que vamos a utilizar. ¿Sí? En este caso, que como está fría la resina, vamos a trabajar con la presión de 6 y 7 kilos. 80, 90 psi. 100, 100. Ya tenemos todo cargado. Vamos a la pistola. Pará, no tiene el piso, ¿no? Ponete un nylon. Escrevete el nylon ese, pon el nylon. Primero que salga el solvente. Ya tenemos puesta la mecha. Toda la resina. Tiene que ajustar, cierra la llave, se vuelve a limpiar, controla. Cerramos el paso, acá vemos que está todo bien. Si vemos que si cuesta mucho al estar abierto, se va a aflojar, ¿sí? Vamos a tener que aflojar el regulador excéntrico.
vemos que tense menos, ¿sí? Para arriba, el regulador, acá si lo hacemos para arriba, para este sentido, va a ajustar más. Si lo bajamos, va a ceder. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que ceda un poco, ¿sí? Para que pueda girar cómodo. No tiene que pasar esto. Por eso vamos a tensarlo un poquito. ¿Sí? En la 716 vamos a tensar también la mecha. En el caso que se utilicen dos mechas, es aconsejable trabajar de esta manera. Las dos mechas hebradas de esta manera. ¿Sí? Cuando sea solo una, que vaya por la del medio. Eso por una cuestión del desgaste del rodillo. Controlamos que salga bien. ¿Sí? Ahí tendría que estar en condiciones ya de empezar a caminar. Es importante acomodar la fibra en el sentido que va a caer corriéndolo, ¿sí? Corriendo esta parte. Exactamente, claro, centrando, que sea parejo lo que cae la fibra al patrón de así del spray de acá de rociado. Cosa que de esa manera se desplaza la resina, que caiga lo mayor posible la mecha sobre esa cortina de resina y catalizador. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenme. Disculpe, doctora, Dime. ¿la mezcla del catalizador y la resina se hace en el momento en el que se dispara o desde antes? Como les comentaba ahorita, existen dos técnicas distintas. Una es cuando en el recipiente que tiene la pistola, ahí se va introduciendo ya la resina que tú previamente mezclaste. Y otra es cuando tienes dentro de tu pistola tres cámaras, una donde se introduce la resina, otra donde se introduce el catalizador, que puede ser como la concentración de catalizador, es una concentración muy pequeña. Va haciendo como mezcla con la resina que va eso por una línea de alimentación. Y luego tienes una cámara pequeña donde se hace la mezcla o se hace el intercambio en los dos componentes y luego ya se dispara. Entonces, depende mucho de cómo sea cómo esté diseñada tu pistola. Pero son estas dos formas. Una es que ya lo hayas mezclado previamente y la otra es que la pistola esté diseñada para hacer la mezcla en el mismo momento en el que lo está esperando. Y en el caso del que ya estén mezcladas, ¿se presuriza o algo para que no se solidifiquen ya en la pistola o no pasa nada? Lo que pasa es que tienes que utilizarla toda la concentración de resina que necesitas utilizar. Esa es una. Y
Generalmente las concentraciones de catalizador que se utilizan son bajas, precisamente para que el tiempo de vida que tú puedas colocar toda esta cantidad de resina que ya preparaste, pues el tiempo te dé para hacerlo. Generalmente todo el equipo se tiene que limpiar después de su uso, y si te quedara resina, lo importante o lo ideal es que si tienes resina premezclada con catalizador, la utilices toda, aunque eso implique aplicar a lo mejor un poco más de fibra de vidrio en la superficie. Muy bien, gracias, doctora. Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó más o menos claro? ¿No? ¿Sí? Doctora, yo tengo una pregunta sobre la aplicación del gel coat. Se supone que eso es para ayudar a desmoldar, o eso es como una base para la aplicación ya de la resina con la fibra. Ya eso me confundió un poco. La función del gel coat es lograr que el material, que el molde, que la pieza se desmolde del molde. Esa es como una de sus es una de sus ventajas o de sus usos. La otra es lograr que la capa superficial de tu molde, de la pieza que tú estás obteniendo, tenga un acabado superficial, pues, estético. La otra cosa para la que sirve el gel coat es para darle protección a toda tu pieza, que te ayude a minimizar ¿cómo se llama? Que sufra degradación química. Que cuando tú no proteges tu material, es posible que el ambiente pueda ir degradando las fibras, porque acuérdense que pues las fibras son las que se pues dañan por corrosión, a diferencia de las resinas no sufren degradación química. Y este gel coat generalmente es un compuesto químico polimérico que tiene las mismas propiedades que la resina. Entonces, digamos que son muy compatibles, y este gel coat se queda adherido a la primera capa de resina que tú pongas. Entonces sirve también como te ayuda a propiciar la adherencia entre la fibra y la resina. Ok, gracias, doctora. De nada. Muy bien, otra pregunta, chicos. Doctora, entonces el gel coat no funciona también como pintura. Uh-huh. Sí, es lo que les digo, o sea, funciona como la vista que tú vas a tener de tu molde. Sirve para, generalmente este gel coat puede venir provisto de colores, para que cuando tú desmoldes tu pieza, pues no tener este color anaranjado del barquito que vimos en la clase pasada, o el rojo del lavamanos. El gel coat es el que tiene esta característica del color. Y si se fijan, pues eso le da el acabado así muy bonito. Y esa película se queda adherida al molde, no digo a la pieza, no al molde. Entonces, por eso es muy importante que esta película de gel coat sea muy bien cuidada, porque si por alguna razón hubiera alguna zona con grasa, por decir algo, ¿no? Tienes una zona que no la limpiamos bien y le quedó una traza de grasa, el gel coat o estas soluciones plásticas no son afines a los aceites. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar se van a empezar a formar como agregados, como cuando tiras aceite en tu casa y pasas el agua y se ve como el agua no logra estar
en donde estás trapeando porque tienes aceite, ¿no? Entonces, se empiezan a formar esas manchas si en la película de Gel Coat no está bien trabajada, que garantices que es completamente homogénea. Entonces, si tú quieres que el acabado sea más lustroso, le agregas partículas o líquidos que le den color, como el color blanco, el color rojo, el naranja. Es una película plástica. ¿Con eso resolví tu duda, Boris? Por eso que, perdón, doctora, se me traba un poquito. Ajá. ¿Resolví tu duda, Boris? Ah, sí, 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 muchas gracias. De nada. Muy bien. A ver, Cristian, ¿tienes alguna pregunta? No me contesta. No, teacher. No. Bueno. Luis Alfredo, ¿está por ahí? Mi maestra, ninguna, todo bien. Ok. A ver, ¿Dani? Cualquiera de los dos Danis. Todo bien, maestra. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a resolver la siguiente actividad, que es completar la siguiente tabla de Excel. La segunda actividad es explicar qué son los reglajes del equipo de proyección simultánea, ¿sale? Pero eso les explico dónde la vamos a tomar. Primero vamos a... Una de las desventajas muy, muy grandes que tiene proyección simultánea es el cuidado del equipo. Como me imagino que les ha de haber generado esa duda, pues ¿cómo si mi equipo está sometido o está embebido en resina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta resina que no se usa? ¿Qué pasa si la resina se endurece? Pues obviamente la pistola se descompone, ¿no? Entonces esa es una de las grandes desventajas de proyección simultánea, que la pistola tiene que estar siempre en una condición óptima. Y para eso, pues se tiene que llevar a cabo un proceso de mantenimiento, así como en los aviones. Pero bueno, tenemos mantenimientos diarios, semanales, trimestrales y semestrales. Y estas son las actividades que tenemos que realizar, son todas estas. Me imagino que sí las ven. Entonces, quiero que cada uno escoja una de estas y la acomode en el tipo de mantenimiento. Cuando muevan la imagen, el texto, cuando lo peguen le van a poner sus iniciales al final, ¿sale? Para saber que todos participaron. Sé que voy a ver los cursores de todos, pero no voy a saber exactamente cómo quedaron. Y vamos a ver si con la lógica de cada actividad ustedes pueden identificar en qué etapa del mantenimiento se tiene que realizar. Si es un mantenimiento semanal, trimestral, semanal, diario o semestral. ¿Vale? Que tienen 10 minutos y yo les voy a decir si están bien o están mal. Va. Va. Y todos tienen que mover al menos una, son un montón y habemos poquitos en clase hoy. Es que se ve muy chiquito. Acuérdense que son
Teacher, ¿cómo es que los vamos a ir poniendo o posicionando ahí? Por ejemplo, seleccionas el primero. Le das control X y luego lo pones. Ya, pero, o sea, ese documento ya lo subió. Sí, está en el apartado de archivos, ahí puedes entrar y ya. Se llama mantenimiento de equipos de proyección simultánea. En el apartadito de archivos, ¿ya lo ubicas? Yes, teacher, muchas gracias. De nada. Sin miedo, muchachos. No se les olvide poner al final sus iniciales.
Si quieren ayudarme a acomodar los otros tres, no tengo ningún problema. Ok. Bueno, ahora nos falta uno. Y me van a ayudar a acomodarlos en su lugar. A ver. Saúl dice que lavar y secar cada uno de los componentes de la pistola y observar que no están desgastados. Eso es una actividad que pareciera que se tiene que hacer de manera diaria. Sin embargo, es una actividad trimestral. ¿La puedes mover, Saúl, porfa? Es que ya no me dejó, doctora. El archivo ya no me abrió. Ok, entonces déjamelo, cambio yo. Gracias. De nada. A mí tampoco. Ahí está, ahí está. Sí, ¿cómo no? Es una actividad trimestral. Y la vamos a poner en amarillito para saber que ya los hemos ido acomodando, ¿sale? Y luego Luis Alfredo dice que desmontar la pistola es una actividad diaria. Y la verdad es que no. Desmontar la pistola es una actividad también trimestral. ¿Ok? Y luego Chris dice controlar la presurización de los acumuladores. Esa es una actividad que se tiene que revisar de manera semanal. Y luego César, ¿sí, verdad? César de Jesús Lugo, dice que observar el ajuste del gatillo antes de conectar todo en la pistola es una actividad, déjame te digo. Observar el ajuste del gatillo. Ahí le digo, aquí está. Esta es una actividad trimestral. Bien, muchachos, vayan cambiando, no se estresen. Y luego, ¿quién es este chiquillo? ART. Soy yo, doctora. ¿Quién es yo? Ángel Alejandro. Ángel, perdóname.
Limpiar el filtro de resina lavando sus componentes en acetona es una actividad semanal. Y luego desmontar completamente las bombas de resina y catalizadores es una actividad semestral. Aquí está. Es este mismo. Este sí está bien. Ah, muy bien. ¿Quién es este SR? Aviña. Ay, todo muy bien, Sergio. Hay que cambiar de color porque este sí está bien verde. Y bueno, pues hay que ándale. Descargar la humedad recogida en los filtros del aire. Ese sí está bien. Muy bien, Boris. Limpiar perfectamente la cámara de mezcla. Esto también, obviamente, está muy bien. Bien. Yay. Quitar la tapa de la cortadora y limpiar a fondo, dice Ivonne. Esta es una actividad trimestral, Ivonne. Por acá. Ay, qué triste. Y luego dice engrasar el motor de la cortadora. Esa es una actividad. ¿Cómo no la veo? Aquí está. Engrasar el motor de la cortadora es una actividad diaria. No. Y luego, controlar el ajuste del gatillo de la pistola. Dice bien, ¿quién es de? Deje. Daniel. Soy yo. ¿Se va? Controlar el ajuste de el ajuste del gatillo es una actividad diaria. Tenemos que ajustarlo siempre. Y luego controlar la presurización de los acumuladores. Alfredo. Es una actividad semanal. Muy bien. Ay, es verde, perdón. Verde. Revisar y limpiar el filtro del acelerador. Es también. Sergio. Dice, muy bien. Ahí está. Y luego desmontar el rodillo portacuchillas. Es una actividad trimestral. ¿Quién es ese? Ah, Saúl. Yo, sí. Ajá. Sumergir la empeñadora de la pistola en acetona y quitar todos los residuos. Es una actividad trimestral. Y verificar el estado del rodillo y la cuchilla son, bueno, este es necesito y verificar el estado del rodillo. Ya no veo. Esta es una actividad semanal. Amarito.
Y aquí nos falta sustituir las guarniciones. Pues iba aquí. Está muy bien. Ya de acuerdo a como nos dice el proveedor. Y desmontar completamente las bombas. Bueno, pues ya. Eso es. Muy bien, chicos. Sí, este es el mismo de arriba. Ok, lo voy a borrar. Entonces, tiene cierta lógica engrasar las agujas de la pistola. ¿Qué me faltó? Sí, este va aquí. Dice Sergio y Alfredo. Muy bien. Y sí, aquí están, miren en este libro. Está en el capítulo 4.6.3. Y ahí en el siguiente apartado viene lo que es el reglaje. Por favor, muchachos, investiguen sobre el reglaje, qué es, cómo se mide. Y la próxima clase me platican cómo se mide el caudal de la fibra, cómo se mide el caudal de la resina y cómo se mide el sistema catalítico, en este caso el catalizador. ¿Sale? Esas tres cosas. Para el próximo viernes, no, necesitamos vernos otro día. El miércoles no puedo. Bueno, ni modo, nos vemos el próximo viernes, pues. Con esta información, Dale. ¿sí? Excelente, doctora, gracias. No, de nada, voy a acomodar la tablita y se las dejo ya para que la usen. Esta información es como un resumen de lo que viene ahí y les va a servir. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda. ¿No? No, doctora, todo bien. Perfecto, entonces, investiguen cómo se hace eso. Escriban un pequeño resumencito de una hoja que puede ser digital o a mano y lo suben. Ahorita les cargo la tarea. ¿Sale? Va, doctora. ¿Qué capítulo dijo? 4.6. ¿Qué? Punto 7. Ahí te digo. 4.6.4. Ok, gracias. No, de nada. Entonces nos vemos el viernes. Pórtense bonito. Descansen. Buen fin. No compren muchas cosas. Gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias, Bye. doctora.